Bienvenidos a Encuentros con Cineastas. Una vez más vamos a entrevistar a una directora, en este caso, que compite en la sección oficial. Nos está hablando desde El Salvador y además la pillamos en mitad de un rodaje, o sea, la pillamos muy ocupada, por lo que le damos muchas gracias que esté aquí. Es una española que está en El Salvador, no sé si afincada, ahora nos lo dirá. Su nombre es Marlene Viñayo. Marlene ha hecho un documental que se llama Imperdonable, un corto, voy a decir, sorprendente, que nos habla de la homosexualidad en la cárcel, en una cárcel de El Salvador. Una homosexualidad vivida y contada por personas que están allí con un importante pasado criminal y que en la cárcel se mueven en un marco de homofobia y de hacinamiento, también cabe decir. ¿Qué tal, Marlene? ¿Cómo estás? Hola, Ismael. Pues muy bien, muchas gracias. Un gran gusto estar aquí platicando contigo. Oye, además, muchas gracias a ti porque sé eso, que estás muy ocupada, o sea, que sacar un poco de tiempo para la entrevista es de agradecer. Oye, te voy a preguntar lo primero, supongo que te lo habrán preguntado más veces con esta película, ¿cómo conseguiste entrar en una cárcel allí en El Salvador y rodar allí dentro? Esa era una de las cosas que yo no pensaba que lo íbamos a conseguir, ¿no? El proyecto comenzó cuando Carlos Martínez, que es un periodista que se ha especializado en el tema de pandillas por más de 10 años, entró a esa cárcel por otro asunto, ¿no? Y estando allí, pues conoció a estas personas. Y nada más salir de la cárcel, me llamó para contarme lo sorprendido que estaba, ¿no? Porque en sus 10 años cubriendo el fenómeno de las pandillas nunca había conocido personas con este perfil. Entonces, pues inmediatamente decidimos que intentaríamos hacer un documental, ¿no? Sobre eso, que nos interesaba mucho explorar pues, la vida de estas personas, ¿no? Y claro, el primer reto era intentar conseguir el permiso, ¿no? Porque pues, sí, aquí en El Salvador a veces daban permiso para entrar a filmar en la cárcel pues un día o dos, pero es como una especie de tour, ¿no? Que vas pasando por fuera de las celdas y vas mostrando un poco cómo es la vida en la cárcel, pero para el tipo de documental que yo quería hacer era imprescindible pues, pasar más tiempo dentro de la cárcel y sobre todo dentro de la celda donde vivían los protagonistas, ¿no? Entonces, bueno, pues nos aventuramos, fuimos a hablar con el que era en aquel momento el director general de centros penales. Le contamos pues, la idea que teníamos, que era una idea pues, muy inicial, ¿no? Un interés en hacer un documental sobre ellos, y sorprendentemente nos dijo que sí. Y nos dio un permiso de 12 días, ¿no? Que era justo pues, lo que quedaba para que cambiara el gobierno aquí en El Salvador, ¿no? Y después ya con el nuevo gobierno ya tenían que ser otras gestiones y sabíamos que iba a ser imposible. O sea, ¿y tú conocías de antemano entonces lo que quiero decir? ¿Tú esperabas encontrar una historia de amor allí dentro? No, no, para nada. Para nada. Sí, de hecho, cuando Carlos me llamó para contarme, claro, él estaba muy sorprendido de haberlos conocido, eran vivos, ¿no? Porque la pandilla pues es bien conocido que es una estructura criminal muy homofóbica, ¿no? Entonces, si ellos descubren que alguno de sus miembros es homosexual, los matan, ¿no? Y los matan de formas horribles. Entonces, claro, cuando Carlos conoció a estas 8 personas que vivían en la celda y todos estaban ahí, estaban vivos y todos habían dicho abiertamente que eran homosexuales, ¿no? Y fue muy sorprendente pues eso, ver cómo habían podido sobrevivir dentro de la pandilla, ¿no? Entonces, cuando me lo contó, pues la idea era conocerlos y explorar qué había detrás de eso, ¿no? A mí nunca, yo llevo viviendo aquí en El Salvador 8 años y nunca me había interesado hacer ningún documental sobre el tema de las pandillas porque creo que es uno de los temas que más se ha investigado y que más se ha contado desde El Salvador hacia el mundo, ¿no? Y yo creía que no tenía nada nuevo que aportar. Pero claro, cuando Carlos me comentó sobre estas personas, ahí aún sin haberlos conocido y sin haber pasado el tiempo con ellos, sabía que había una historia que no se había contado y que podía ofrecer un punto de vista diferente, ¿no? Sobre el tema de las pandillas. Claro, la sorpresa ya luego fue entrar, descubrir que había una historia de amor, o sea, uno no entra a una cárcel esperando encontrarse amor, ¿no? Entre personas que fueron miembros de las pandillas, cuya imagen que tenemos de ellos pues está totalmente alejada de palabras como ternura o amor, ¿no? Entonces, pues fue un poco ir descubriendo durante el rodaje por dónde iba la historia, ¿no? Pues estando ahí en un lugar tan complicado con unas personas que tenían unas historias de vida muy complicadas y que eran personas muy complejas.
A mí, fíjate, esa complejidad, a mí una de las cosas que me impactan más de tu película es el protagonista, vamos a decir así, ¿no? Bueno, sí, Sí. donde nos centramos, ¿no? En el protagonista, lo sensible que demuestra ser, lo enamorado que está, lo honesto que es al hablar, pero al mismo tiempo te relata los crímenes que ha cometido de un modo atroz. Y hay una suerte, no sé si de disonancia o de complejidad. A lo mejor la palabra no es disonancia, es complejidad. ¿Tú cómo percibiste de ese pasado criminal tan atroz que él tenía y al mismo tiempo encontrarte que es una persona muy sensible? Pues también desde la sorpresa, ¿no? Como creo que te pasó a ti o que les pasa a los espectadores, ¿no? Porque, pues sí, al hablar con él era una persona que en un momento te podía contar de una manera pues muy fría, ¿no? Con una frialdad total los asesinatos que había cometido y cómo lo había hecho, ¿no? O sea, en la película cuenta escenas horribles. Y a los 5 minutos parecía una persona absolutamente diferente, ¿no? Era como un niño profundamente enamorado, mostrando ternura y pidiendo atención de su pareja, ¿no? Entonces, pues era algo que a mí me provocaba un shock, ¿no? Así como un cortocircuito, ¿no? Y sí fue algo que estuvo presente incluso durante todo el proceso de edición, que para mí era como un conflicto interno de yo misma preguntarme qué siento yo por estas personas, ¿no? Ya después de haberlas conocido, de haber estado con ellas durante estos días, qué siento por ellas y no conseguía definirlo con certeza, ¿no? Porque era esta doble versión de ellos, ¿no? Y ya pues después de mucho atormentarme porque no conseguía decidir, ¿no? Pues, pues finalmente decidí que no era necesario tener que definir exactamente qué era lo que yo sentía y que de hecho eso que yo sentía por ellos era lo que yo quería transmitir en la película, ¿no? A los espectadores. O sea, no ofrecer respuestas, sino pues generar dudas y generar preguntas y que cuando termine la película pues cada espectador se haga su propia idea sobre esto. Sí, sí, absolutamente. Y genera esas preguntas y esa complejidad está ahí. Oye, pero dentro, además, dentro de esa complejidad del personaje, de los personajes, bueno, de los personajes, de las personas que están ahí, que es un documental, en ese marco de la cárcel homofóbico, ¿tuvisteis algún tipo de problema o también? Estoy hablando de percepciones o a lo mejor problemas reales o cómo os veían que estuvieseis grabando además a un lugar que además es un poco marginado dentro de lo que es ya de por sí un lugar marginado? Sí, porque de hecho, pues dentro de la cárcel nosotros estábamos en el sector de aislamiento, ¿no? Y dentro del sector de aislamiento en una de las celdas. Pues decirte que podíamos grabar pues casi que por toda la prisión, o sea, el sector de aislamiento nunca nos pusieron problemas, donde tuvimos problemas para grabar fue en las iglesias. O sea, la cárcel, pues en el momento en el que nosotros comenzamos a grabar, la cárcel pues está, digamos, pues controlada por 2 iglesias evangélicas, ¿no? Una controla 3 sectores y la otra controla los otros 3. Y luego está el sector de aislamiento que está aparte. Entonces, claro, cuando vimos la importancia que tenía la iglesia evangélica pues para nuestros protagonistas, ¿no? Y para sus historias y para las condiciones en las que vivían, pues intentamos llegar a filmar pues un culto o tener imágenes de los sectores donde estaban las iglesias evangélicas. Y ahí fue cuando fuimos a hablar con los pastores y nos dijeron que no podíamos grabar ahí, se inventaron excusas sin sentido, pero era básicamente porque ya sabían que estábamos ahí grabando con ellos, que eran gays, ¿no? Y la iglesia, sí, en algún momento, creo que no directamente a nosotros, pero a alguien, no sé si alguien de la prisión o el director, le dijeron que con tanto bueno que había que contar, ¿no? Dentro de esa prisión, como era el hecho de que tantísimos pandilleros se hubieran retirado de la pandilla y se hubieran unido a la iglesia, pues que nosotros estuviéramos mostrando lo malo, ¿no? Que nos estuviéramos centrando en contar las historias de estas personas que estaban pecando y que eran homosexuales. Entonces, pues sí, curiosamente, lo que yo pensaba que iba a ser más fácil, porque siempre han dado bastante acceso a los medios, las iglesias, pues para nosotros fue muy complicado. De hecho, tuvimos que
que agarrar ciertas imágenes de archivo que tenía el director de fotografía, que había grabado en esa misma prisión un tiempo atrás. Perdón, que tengo 2 perros y ahora ya me Te están reclamando, un ¿no? poco locos. No, venga, vamos a terminar para que veo que te están reclamando los caninos. Oye, he empezado diciendo que estabas metido en rodaje. ¿Qué es lo que estás haciendo, si se puede decir? Sí, ahora pues nos hemos juntado con unos amigos que hacen teatro. Esta unión ya surgió de la pandemia, ¿no? Cuando pues ellos tenían previstos hacer unas obras de teatro y con la pandemia no se podía hacer presencial, entonces surgió la idea de llevarlo al audiovisual, ¿no? Pero no queríamos hacer una obra de teatro bien grabada para mostrarla, ¿no? Entonces, en aquel momento, durante la pandemia, hicimos un primer experimento de una adaptación de un cuento que se llama Lonra, que ellos hicieron una adaptación teatral y luego se juntaron conmigo y como que fusionamos los lenguajes del teatro y del cine, ¿no? Hicimos esta especie de cine-teatro. Pues ahora estamos en otro proyecto que va desde la mano de este y que tiene que ver con historias de inmigración infantil. Ajá. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. No vaya a ser que se enfaden conmigo los perros. ¿Vale? Sí, ya. Entonces, me voy a despedir de la gente, que sigan, lo digo en todas las entrevistas, lo digo, seguir viendo las otras entrevistas de los otros directores y directoras y ver las películas en Aguilar de Campo. Hasta la próxima y hasta luego, Marlene. Adiós, muchas gracias y me encantaría poder acompañarlos en el festival, pero pues sí, viviendo tan lejos se me hace difícil. Así que nada, espero que todo vaya bien, que la gente vaya a ver las películas y que disfruten mucho del festival.